Bien, chicos, buenas tardes con todos. Disculpen la demora, sino que hay pacientes que salen a última hora, pero vamos a la charla correspondiente a lo que es sepsis en el adulto mayor, ¿no? Si bien los conceptos han cambiado en algunos casos, pero también tenemos que considerar que esta población es muy particular en comparación a un adulto joven, vemos a un joven como ustedes, incluso hasta un niño, ¿no? Por algunas consideraciones que vamos a comentar en esta charla, ¿no? Entonces, va a ser básicamente ilustrativa. Sugiero que también tomen notas en caso, y si en caso no se entiende algo, me pasan la voz para poder guiarnos, ¿sí? Consideremos que la sepsis en sí, o todo proceso inflamatorio que también conlleva una infección, va a desencadenar definitivamente una cascada inflamatoria, como todos lo sabemos, ¿no? Una cascada que va a iniciar cuando hay una injuria tisular, un daño, estrés, noxa, ustedes lo pueden encontrar con de muchas terminologías, pero que generalmente, en este caso, va relacionado a la cabeza por bacterias, puede ser un agente viral o incluso parasitario, y definitivamente va a conllevar a procesos en cadena correspondientes a lo que decimos sepsis, ¿no? Y eso también va a estar determinado por algunas moléculas que van a promover ciertas acciones. Entonces, cuando, digamos, una bacteria ingresa al torrente sanguíneo, cualquiera sea la puerta de entrada, se van a estimular varias citoquinas, varias células, pero también van a haber ciertos patrones, llámese señales, patrones asociados al daño, o PAMS, o también los denominados DAMS, que son, digamos, patrones asociados al daño tisular, ¿no? Entonces, lo que van a generar es moléculas secundarias a la aparición de un agente infeccioso, es activación del sistema inmunológico innato, es decir, neutrófilos, caca de complemento, entre otras cositas, para poder generar reclutamiento, ¿no? Literalmente van a llamar a las Fuerzas Armadas, literalmente, para empezar el ataque, ¿no? Como ven acá, vemos a un neutrófilo que está fagocitando una bacteria, ¿no? Que es el objetivo y posteriormente va a haber la destrucción de la misma. Entonces, producto también de esta destrucción se generan esas bolitas, ¿no? Partículas que son DAMs y PAMs, que va a estimular más reclutamiento, más citoquinas, más enzimas, con el fin de poder generar un ambiente hostil para esta cantidad de agentes infecciosos, ¿no? Por otro lado, también tenemos que hay un componente monocelular, incluso un macrófago, que se van a activar posteriormente a una cascada inflamatoria para completar lo que es la erradicación bacteriana y por ende evitar que esta infección sea sostenida o sea más grave, ¿no? Van a haber también otros complementos como defensinas, como les dije, el complemento, que van a sumar esta batalla inmunológica para preservar la vida de nosotros en este caso, ¿no? Pero asimismo también van a haber otros reclutamientos inmunes, lo que dicen el homing, de otras células a través, digamos, de la médula ósea, bone marrow, ¿no? Que van a estimular la producción de más células de la médula ósea para liberar eh, digamos, células, las que le decimos inmaduras, o las células, los abastonados, que es lo que ustedes van a ver en los hemogramas cuando tienen un paciente séptico, ¿no? Sumado a ello también quemoquinas o quimioquinas, que van a estimular que en el torrente pues tengamos otras señales que van a poder sostener la cascada inflamatoria. Pero ¿cómo se hace este proceso? Porque las bacterias están acá adentro, ¿no? Pero ¿cómo llegan las células a ese compartimiento? Bajo los fenómenos de diapéresis, muchas células van a entrar a través del vaso sanguíneo, de un tejido, penetran el vaso sanguíneo y van a entrar al torrente para combatir la infección, pero siempre con la señal de aviso, que en este caso son las quimioquinas, decirle, por si acaso, acá hay una infección, vengan a este punto. Es como decir un GPS, ¿no? Y es así donde es en ese sentido que se genera el combate inmunológico. Pero luego de que todo calma, baje la infección, hay menos carga bacteriana, alguien tiene que ponerles un pare, ¿no? Lo que le decimos la inmunoregulación. Chicos, un momento, tranquilos, ya pasó, estamos ganando, no seamos tan agresivos, ¿no? Van a haber quimioquinas o citoquinas que van a ser antiinflamatorias, van a anular la respuesta celular o la activación celular a través de ciertas señales como la COX, por ejemplo, para poder evitar, en este caso, por un lado, la activación celular y la activación más bien de las células T reguladoras, las cuales van a suprimir, en este caso, la acción de muchas células de defensa o, en todo caso, de la inmunidad innata. De forma consecuente, al haber daño tisular, recuerden que esta es una batalla campal, literalmente,
hay heridos en muertos y los principalmente que mueren son los tejidos asociados, ¿no? Entonces vamos también a desarrollar angiogénesis con estas citoquinas, como el factor estimulante de crecimiento endotelial, ¿no? La VEG, que va a promover que se generen más vasitos pequeños para irrigar nuevos tejidos y generar la reparación tisular, ¿no? Eso es lo que usualmente ocurre después de la batalla. Pero esto también ocurre generalmente en un paciente inmunocompetente, digamos, con un buen estado de salud, usualmente jóvenes como ustedes, que tienen un buen sistema inmune. Pero lo opuesto ocurre necesariamente con pacientes críticos. O sea, un paciente séptico, chicos, tenganlo presente desde ya, no es un paciente que va a estar despierto, tranquilo, o no va a comentar cómo fue el partido de ayer, no. Sino va a ser un paciente que va a estar en mal estado, usualmente va a estar con alteración del estado de conciencia, ¿no? Y va a requerir, como ven en esta imagen, múltiples intervenciones, ¿no? Eso ya es un paciente que está en UCI, donde muchos pacientes acaban, ¿no? O en un estado mucho más complicado que le decimos shock séptico, ¿no? Que es hipotensión refractaria a hidratación con coloides o incluso también asociado a una infección. Entonces, lo que se hace en el manejo inicial, y eso es en base a la última evidencia, son antibióticos, que es lo primero que se piensa que son bacterias, fluidos, hay cosas que podemos dar, cosas que ya, F, no deberíamos. También el tema de los vasopresores que van a ver ustedes dentro de poco, qué medicamentos se recomiendan, ¿no? Para el manejo, pero algunos ya no. Pero en el adulto mayor, ¿qué implica, no? En vista que el paciente está sedado, no va a poder comer, literalmente, por lo cual hay que también dar nutrición enteral, un factor de riesgo para infecciones fúngicas. Esos pacientes que están en estrés por la cascada inflamatoria que les comenté, hacen también hiperglicemia, por lo cual también se recomienda infusión de insulina. La sedación profunda también ya se debería retirar, no es lo usual. Hay también que dar ciertas moléculas que se pueden sumar al manejo de los pacientes, aparte de los antibióticos, aunque también hay un rol no tan claro. Ventilación mecánica para dar mayor oxigenación a los tejidos mediante la compliance, aunque eso también va a depender de cada paciente. El flujo urinario, que es un predictor también de falla renal, ¿no? Y que a veces también puede ser una vía de entrada a infecciones urinarias, tal cual, ¿no? Pero a lo que voy es que véanse la cantidad de intervenciones que incluye, muy aparte del antibiótico, lo que es el manejo de un séptico. Usualmente los adultos jóvenes o los jóvenes tienden a responder muy bien. Los adultos mayores no necesariamente van a salir de la UCI, o a veces por tal motivo que son un poquito frío decir, que no van a salir del. Entonces, la idea es que sepamos qué vamos a hacer en estos casos, ¿no? Y lo que tienen también que considerar que la sepsis tiene un tiempo promedio en el cual vamos a poder hacer algo, o ya si pasa un tiempo promedio, ya no vamos a poder regresar al pasado, literalmente, ¿no? En la fase 1, donde hay una cascada inflamatoria, como les dije, hay un reclutamiento celular, hay cierta inmunosupresión que busca controlar esa inflamación, y es acá donde podemos y debemos actuar, porque en otros estados puede haber una coexistencia, digamos, mixta de otras condiciones que podrían agravar o perpetuar, en este caso, el estado inflamatorio, pero lo que sí, si no tomamos alguna acción, ya de forma prolongada, podemos generar, o como consecuencia de la misma, disfunción prolongada o inmunoparálisis, es decir, pacientes que van a tener inmunosupresión permanente, ¿no? Y eso porque no tratamos, en este caso, la infección a tiempo. Por lo tanto, antes se decía de la famosa hora de oro, ¿no? Tenemos una hora, ¿no? Unas pocas horas, para poder actuar, dar medicamentos, hidratar al paciente, tomar muestras y ver qué infección lo está perjudicando. Ahora el tiempo cambió un promedio de 3 horas, pero al margen de eso es que en esa etapa aguda digamos, de la sepsis es donde debemos actuar si no tenemos riesgos de que el paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos y por ende tengamos problemas a mediano o largo plazo o la muerte del paciente. Bueno, pero entonces, si estamos hablando de adultos mayores, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que un adulto mayor se complique o tenga problemas a largo plazo? Primero tenemos criterios de infección severa o también incremento o riesgo de mortalidad asociada a sepsis. Por ejemplo, pacientes con lesiones dérmicas, alteraciones cognitivas. Recuerden, muchos abuelitos tienen ya problemas cognitivos, ¿no? Entran en demencia, Alzheimer, entre otras cosas, ¿no? O problemas vasculares por temas de hipertensión arterial.
También tienen disminución del reflejo de la tos. Ellos intentan toser, pero no es una tos tan fuerte, difícilmente pueden expectorar, entonces son retenedores de secreciones y es un factor de riesgo para neumonías, por ejemplo. También tienen deficiencias o disminución de la circulación de hormonas tiroideas, tienen una hipofunción tiroidea, ¿no? Y también de corticoides endógenos, o sea, alteración también de las suprarrenales, ¿no? Por la hipoperfusión propia de la edad. Ese es el tema más importante, inmunosenescencia, inmunosenectud, ¿no? Sistema inmune presente, sí, pero con una menor capacidad de respuesta, ¿no? Un sistema inmune que no va a ser tan efectivo como tan rápido, no va a tomarse su tiempo, no va a ser tan efectivo en el reclutamiento, entonces va a haber demoras en el mismo sistema inmune. Y en algunos casos malnutrición, ¿no? No necesariamente desnutridos, sino malnutridos, quizás pacientes obesos también, ¿no? Obesos que son gorritos, ¿no? Y esa malnutrición también conlleva a problemas de inmunidad. Pero también, ¿qué conlleva la mortalidad incrementada en este caso? Pacientes con comorbilidades, nuevamente, los adultos mayores tienen esta consideración. Los abuelitos no tienen hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad crónica, obesidad, pacientes oncológicos, entre otras cosas, ¿no? Tienen también poca reserva cardiorrespiratoria, ¿no? Al tener poca musculatura, también vemos el efecto fuelle del tórax es menor y también la compliance respiratoria, sobre todo, es mucho menor. Entonces, no soportan mucho ventilación mecánica o rápidamente se agotan. Definitivamente, por temas de edad, también hay una falla progresiva orgánica y esto conllevaría a que más rápido puedan generar fallas. Si tengo un abuelito con una creatinina en 1.0, si basta que haga sepsis, ya va a llevar la creatina de repente a 3, en cuestión de pocas horas, ¿no? Y eso también es un predictor de mortalidad. Y definitivamente si tienen un sistema inmune intacto, pero también una capacidad de producción de citoquinas podría estar presente, pero más tardía por ese fenómeno de inmunosenescencia o senectud, ¿no? Entonces, a diferencia de los niños o los jóvenes que tienen una predominancia de células naif o inmaduras, es decir, que están ávidas a aprender, de capacitarse, entrenar, ustedes, por ejemplo, entonces pueden literalmente adaptarse o responder mucho mejor a una infección porque aprenden, ¿no? Definitivamente hay un balance entre las células T helper 2 y las T1, y las T1 son las más efectivas para el control infeccioso. Las T2 son más supresoras, ¿no? Tienen también un centro germinal, en este caso incompleto, pero que potencialmente puede generar más células de defensa. Hay una regulación, en este caso evolutiva, del sistema inmune, que a través de, digamos, estructuras o, digamos, conexiones entre células, comunicación entre ellas, que es más efectiva. Y esta regulación también puede ser evolutiva, digamos, en cuestión de semanas o meses, y el sistema inmune es cada vez más apto, más experto en poder defender al ser humano. Y también una alta plasticidad, ¿no? Las células pueden ser rápidamente, pueden aprender rápidamente o adaptarse en cuestión de pocas semanas a una nueva infección o infecciones por cepas de la misma especie pero distintas, ¿no? Esto usualmente en un joven es lo que favorece el adecuado desenlace. En cambio, en un paciente adulto tiene este gran problema. Fenómeno también que se ve mucho en pacientes con VIH, que es inflammaging, que es inflamación sostenida pero producto de la edad. A mayor edad hay más inflamación, pero más efectos secundarios de la inflamación. Asimismo, tenemos infecciones pasadas que nos van a conllevar a una memoria que va a favorecer más inflamación. Por ejemplo, un paciente que tuvo hace tiempo citomegalovirus, al momento que tenga una nueva infección por el mismo, va a ser una respuesta más inmediata, más sostenida y por ende va a ser más agresiva en pocas horas. Luego, esto va a quedar rápidamente. Entonces, mientras más infecciones haya, más inflamación va a haber, pero menos respuesta recuperativa. Por temas también de hipoperfusión, alteración del timo, de incluso, mejor dicho, ya no hay timo, entonces no tenemos células inmaduras que pueden capacitarse, menos células naif o inmaduras, entonces no hay células que puedan aprender cómo combatir nuevas infecciones, y las poquitas células que tenemos ya viejitas, ¿no? Que están con otros receptores, ya no pueden diferenciar qué infección es bacteriana de la viral, ¿no? Mejor actúo de todo por todas por igual, pero al ser una célula más longeva, ya no tiene esa plasticidad, entonces va a haber una respuesta mucho más tardía e incluso sistémica para todos por igual, pero generando mayor inflamación a mediano plazo, ¿no? Y este fenómeno de hiperinflamación es lo que conlleva al paciente a la falla, ¿no? Esto, si se traduce en una infección bacteriana, vamos a tener también como consecuencia menor reserva celular,
y menor recuperación de las mismas. Vamos a perder linfocitos, que es un marcador de persistencia de inflamación, como también apoptosis, ¿no? Al haber, digamos, agotamiento celular, están luchando las células del abuelito, pero ya no tienen esa capacidad de defender, se cansan rápido, o incluso dicen, ¿saben qué? Ya me cansé, me hago apoptosis, ¿no? Me suicido. Entonces van a haber menos defensas, o algunas al no ser tampoco, no poder adaptarse, no ser tan plásticas, no van a poder responder de forma eficiente. Entonces, eso ahí conlleva que las bacterias digan, bueno, nadie me controla, entonces yo hago lo que quiero. Entonces va a haber una mayor proliferación bacteriana, una afectación sistémica de órganos en general, una infección prolongada, alta mortalidad y lamentablemente el fallecimiento del paciente. Eso todo explica por qué el abuelito se complica tan rápido y en pocas horas y mueren más que un adulto joven o un joven. Hay varias células que van a estar implicadas, como les dije, no es necesario aprenderlo, pero que en adulto mayor van a haber ya fallas, ¿no? Involución o ausencia del timo, expansión de células que están completamente capacitadas y no tienen esa capacidad de poder eh, aprender, digamos así, nuevamente, que están, digamos, ya llegaron a su límite, ya no pueden aprender más. Ese inmunoselector es lo que impide que puedan actuar bien con nuevas infecciones, ¿no? Inflamación crónica, lo que les dije, el fenómeno de inflammaging, reducción de células B, o sea, hay menos producción de anticuerpos, hay una menor respuesta, una respuesta más débil para formación de nuevos antígenos, no se forman, literalmente poquitos se forman. Podría haber una preservación de las natural killer, pero con una acción más reducida, no va a ser tan eficiente como una natural killer de un adulto joven, ¿no? Y también algunas, ya con, unas con preexistencias o condiciones previas, pueden sí generar mayor mortalidad o mayor inflamación. Por ejemplo, pacientes que sean portadores crónicos de citomegalovirus, que sean frágiles, que tengan dependencias de la familia, que no puedan ni siquiera alimentarse por sus propios medios, otras comorbilidades como les mencioné, ¿no? El tema de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, entre otros, o también la polifarmacia. Entonces, esas cosas ya no se pueden modificar. Y es literalmente lo que conlleva que el paciente pueda, ante cualquier falla de esos problemas, complicarse más y hacer una infección sostenida o más grave, ¿no? Si un paciente diabético no se controla, definitivamente va a ser más intensa la infección. Hay también otros marcadores que se comparten, pero en el adulto mayor hay una marcada linfopenia. Ustedes lo van a ver en los hemogramas. El abuelito que hace sepsis está linfopénico, pero de forma profunda, menos de 500 incluso. Va a haber una reducida proliferación de algunas células CD4 que son específicas de infecciones virales, por ejemplo. Hay mayor cantidad de células C8, sí, pero son más senescentes, más longevas y tienen pobre respuesta a nuevos antígenos, nuevas infecciones, ¿no? También las células T reguladoras van a estar aumentadas porque van a aprender a decir, ya chicos, cálmense, ¿no? Como los abuelos, ¿no? Tranquilos, piénsenlo bien, ¿no? No te pelees, ¿no? Igual acá. Va a haber una mayor regulación, pero esto conlleva de que menos acción se genere por parte de las pocas células que tengo para poder combatir. Con respecto a la función humoral, van a haber una disminución de los anticuerpos por la también pobre respuesta, ahora por producción y también por lo que el consumo que conlleva sepsis. En cuanto a la naturaleza, como les dije, puede estar persistente, pero también puede estar en declive, una menor acción citotóxica con una lenta recuperación de mis células natural killer. Es un doble hit, ¿no? Un doble golpe. Te va a dar una menor reserva de natural killer. Y definitivamente todo esto sumado a lo anterior. ¿Cuál es digamos, la consecuencia clínica? Es más probable de que falle al reconstituir, falle al generar inflamación o falla incluso pese a que lesione el antibiótico apropiado en el tiempo apropiado y conlleva justamente a una muerte tardía. Entonces, es por eso que los abuelitos que tengan mucho cuidado cuando tengan infecciones urinarias, cuando no tomen sus medicamentos para la diabetes, porque en cuestión de pocos días u horas, tranquilamente llegan a la emergencia en un mal estado, que es poco lo que se puede hacer, ¿no? Este es un resumen de lo que pasa en un adulto mayor, menos reservas de células naif, inmaduras, más inmunosenescencia, hay más agotamiento celular, una reconstitución más lenta, si no se producen tantas células B o anticuerpos. Hay una capacidad tóxica menor, por la pobre y poca reserva de natural killer. Hay un desbalance predominio de TGLPR2, más regulación que acción. Y definitivamente los escenarios tienen que ser infecciones persistentes, recidivantes,
llegan incluso a entrar rápidamente a las emergencias o las unidades de cuidados intensivos y lamentablemente pueden llegar a la muerte del paciente, ¿no? Recordar de que para el manejo de estos casos hay que tener en cuenta ciertos estudios, pero recuerden que hay incluso algunos estudios que recomiendan algunos paneles para poder, digamos, tomar decisiones, aunque esto es muy costoso, pero la idea es poder tener y algunos marcadores que me podrían predecir, digamos, inmunosenectud o quizás fracaso a mediano plazo en cuanto a un paciente crítico o séptico adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, células T agotadas, hay un marco que es el PD1, que es un predictor al estar incrementado, predice, o también presencia de CD57 como marcador, que es un marcador de inmunosenectud propiamente dicho, ¿no? Hay otras pruebas que vamos a dentro de poco que se pueden tomar, pero hay que tomar en cuenta de que el problema de la inmunoestimulación o la inmunosenectud es lo que nos va a conllevar al fracaso a mediano plazo. Entonces, tenemos que tener algunas consideraciones. Idealmente, un adecuado control de foco, es decir, ver cuál es la infección que probablemente está afectando a mi adulto mayor, para evitar justamente el riesgo de hiperinflamación. También controlar las enfermedades que podrían generar alteraciones inmunológicas, las persistencias, al ejemplo clásico, diabetes mellitus. Y controlando todo esto, evitaríamos infecciones secundarias o disminuiríamos mucho el riesgo de recurrencia. En consecuencia, tendríamos menos falla orgánica, menos afectaciones de órganos en varios días. Podríamos promover la recuperación inmunológica y eso conllevaría que mi paciente sobreviva, ¿no? En base a estas intervenciones. Aquí les traigo, por ejemplo, un estudio, y esto justamente va relacionado a lo que es shock séptico, por ejemplo, que es una complicación de la sepsis, en la cual puntualmente cuando un paciente no responde a fluidos, llega el paciente hipotenso a la emergencia. ¿Qué hace el emergenciólogo? Empieza a hidratarlo, pero si la presión sigue baja, sostenida, pese a lo que él hace, ya se considera shock como tal. Y si viene con fiebre o viene con alguna falla de órgano, podríamos asumir que es un shock séptico por una infección. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Se le da vasoactivos o aminas vasoactivas, que tenemos acá noradrenalina, vasopresina o dopamina, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Que en general se usan estos medicamentos para incrementar la presión arterial, ¿no? Son agonistas alfa o incluso B1, y esto incluso en el caso de dopamina, los D1, pero que en el adulto mayor hay problemas. Entonces, ¿qué se ha visto en ellos? Que a diferencia del grupo general, ¿no? Donde vemos a un adulto joven, un chico de 30 años, 25 años, estos medicamentos no le generen consecuencias o secuelas a largo plazo. En el adulto mayor hay riesgo de mortalidad en el tiempo. Véase que si usáramos solamente adrenalina en este estudio, digamos que a los 7 días digamos, la mortalidad era del 11,5%, o sea, pese a que se hacía todo, un 10% por lo menos fallecía. A los 28 días, de una cantidad de 700, 239 fallecieron, sumaron, ¿no? Y a los 3 meses, digamos, casi la mitad de pacientes fallecían. Entonces, acá se vio que usar ese medicamento no quizás era lo mejor. Usando la asociación de noradrenalina, norepinefrina con vasopresina, digamos que era incluso hasta un poco peor. Era la cantidad de fallecidos que hubo en este grupo. Si bien el N o la cantidad de enrolados era menor, pero véase que el porcentaje fue casi un poco más de la mitad de los pacientes a los 3 meses fallecieron, ¿no? Ya por como consecuencias de la falla multiorgánica, ¿no? Pero aquellos que usaron dopamina, pues quizás las tasas de morder eran muy similares a usar noradrenalina, pero igual eran altas. Y claro está, véanse que la P, o sea, si ahí digamos, son variables estadísticamente significativas o significancia estadística, pensé que casi todas las intervenciones que hicieron ventilación mecánica, se hizo falla renal, tuvieron nuevas arritmias, pues todos esos, incluso hasta qué medicamentos usaron para poder darles ventilación mecánica a esos pacientes, pues definitivamente tenían implicancia en el desenlace. Lo que se ha visto más en pacientes que usaron este medicamento es la formación de arritmias o la aparición de arritmias, ¿no? Pero fíjense que en el caso de dopamina fue más alto en comparación a los dos grupos. Por ende, hay que tener mucho cuidado, por ende, que un paciente no debería, un adulto mayor no debería llegar a una UCI por esas consideraciones. El riesgo de mortalidad es bastante alto, pese a que el intensivista haga el mejor trabajo deseado, incluso lo posible, ¿no? Sumado a ello, también hay scores que usamos para poder abordar como tal a la C. Y acá vamos a tener un score que se llama score software, que eso también ya fue modificado
Se lo presento por si en caso los exámenes puedan preguntar estas preguntas, ¿no? O les puedan preguntar en las rotaciones. Se usa ese score más que todo para poder predecir el riesgo de sepsis o el riesgo incluso de mortalidad asociada, ¿no? De acá hay parámetros, no es necesario aprenderlos, hay que tomarlos en cuenta que hay parámetros como el gradiente del valor arterial, ¿no? En otro caso, el cociente PAFIO2, presencia de plaquetas, cómo es el conteo de bilirrubinas, si hay problemas cardiovasculares, en este caso, cómo está la presión arterial media, cómo está el sistema nervioso central, incluso si hay alteración renal, y digamos, cada parámetro tiene un puntaje, ¿no? Y en cada puntaje se le va sumando. Entonces, basta que un score SOFA mayor de 2, mayor o igual de 2, ya se está sospechando confirmación, a veces está confirmando una posible infección, ¿no? Y implicaría un 10% de mortalidad, ¿no? O sea, basta que un paciente pues tenga un PAFIO2 menos de 300, ya deberíamos estar sospechando quizás una neumonía, ¿no? Y esto me indicaría que tengo un 10% que fallezca. Entonces deberíamos tomar acciones pronto, ¿no? Y más aún si tenemos un cuadro de sepsis y sumado al tema de que no mejora la presión arterial, que requiera vasoactivos, como les comentaba, y se sumó este parámetro de lo que es el actato sérico mayor de 2 nanomoles para decir, acá hay hipoperfusión tisular, ¿no? Tisular como tal, pese a que se está dando fluidos. Consecuencia, hablamos de shock septic. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, comunes, sugerentes de infección? Los que están acá enlistados, ¿no? Dolor, fiebre, tos, debilidad puede ser generalizada o localizada, y lo que le dije a algunos de ustedes en la rotación, escalofríos, y está contemplado, disnea, náuseas, alteración del estado de conciencia mental, dolor abdominal y los vómitos. Si bien no son específicos, ¿no? Pero podrían sugerir en un contexto también de adultos mayores, pero ¿cuáles son los síntomas que están fuertemente asociados a sepsis? Hipotensión, por eso está en el forsofa, alteración del estado de la conciencia, o un paciente que está pues en pérdida de conciencia, tendencia al sueño o falla respiratoria, ya sea porque siente falta de aire, está desaturando o tiene una PAFI2 menor de 300, ¿no? Y en consecuencia deberíamos tomar acciones. Pues tengo un paciente que ya con alguna de estas consideraciones requiere manejo pronto, no hay que esperar mucho tiempo. Y acá está lo que les decía, hasta hace unos años atrás hablamos de la hora de oro o golden hour. Ahora se dice que el tiempo que uno podría esperar para poder tomar todas las acciones es de 1 a 3 horas máximo, en la cual tenemos un paciente, un adulto mayor, por ejemplo, que tuvo síntomas antes de eso, tuvo síntomas que ya lo estaban descompensando y llega a la emergencia para ser atendido. El día cero de atención. En ese caso llega al establecimiento, ustedes conocen internos de medicina, van a estar en las guardias y les puede llegar un paciente, un abuelito en este caso, ¿no? Quizás con alteración del sensorio, está agresivo, está con disnea, ¿no? Tienen que pensar que puede ser una potencial sepsis. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Tomar muestras, los cultivos son importantísimos, chicos, por favor. Eso nos va a decir, primero, si hubo infección, y segundo, quién es el responsable, en este caso, quién me está haciendo problemas al paciente, ¿no? Y antes lo que se recomendaba era usar antibióticos de amplio espectro. Ahora eso también ya cambia un poco, pero hay que iniciar antibióticos ante la sospecha de sepsis, ¿no? Tenemos hasta 3 horas, es un tiempo prudente. Y luego de ello hay que reevaluar al paciente con los cultivos positivos, si es que fuera la oportunidad, y con ello ver la posibilidad si mantengo mi terapia antibiótica o voy a tener que cambiarlo, ajustar, ¿no? Si, por ejemplo, digamos, al mediodía, digamos, de que yo tomé las muestras, ya me están reportando el laboratorio, doctor, hay tinción gran positivo. Ah, ok, entonces debo apuntar mi terapia a gran positivo, ¿no? Por eso le dije, ustedes en la charla de antibióticos, va a depender mucho de lo que encuentren. Entonces, si pienso en los pocos gran positivos, tendría que pensar, bueno, quizás mi tratamiento puede ser con penicilinas o quizás con lipopéptidos, ¿no? Pero si va con gran negativos, voy a tener que ajustar o modificar mi terapia antibiótica. Y lo ideal también es pronto de reconocer el agente causal. Puede ser un estafilococo, puede ser unas pseudomonas, ¿no? Etc, etc. Pero ¿qué pasaría si mi paciente después de tomarle las pruebas, de hacer antibióticos, está estable, pero los cultivos son negativos después incluso de 5 días? Entonces, usualmente el paciente ya debería estar estable y por ende ya debería ser dado de alta o al menos pasar una sala común. Pero si por otro lado tengo pruebas que son positivas y ya me están confirmando que hay colonias, diría, tengo que identificar qué agente causal es, ¿no? Identificación del agente. Y de repente el laboratorio me reporta, doctor, ha salido una Klebsiella pneumoniae B. Ah, ok, entonces con esto ya yo también puedo nuevamente ajustar mi dosis de antibióticos, ¿no? O mi espectro.
Entonces, si está usando ceftriaxona, que es una cefalosporina tercera, digo que hay una BLE, no va a funcionar, voy a tener que escalar un antibiótico más fuerte, un carbapenем, quizás meropenem, un ipenem, de ser necesario, ¿no? Pero lo que buscamos es esto, que en el poco tiempo poder tomar las muestras, en este caso, correspondientes, y luego ser procesadas para llegar al diagnóstico. Hay incluso pruebas que se pueden usar de forma complementaria para poder evidenciar que hay una respuesta inflamatoria, lo que dijimos, ¿no? Si hay una cascada inflamatoria, hay un reclutamiento celular, ¿no? Ahí están estas células acá implicadas, que podríamos tomar hemogramas completos, muestras de sangre o fluorid de sangre, y cultivos, ¿no? Sobre todo para bacterias y hongos, que es lo que usualmente causan esto. Para detección de algunos marcadores inflamatorios, que es lo que usualmente tomamos, test de citoquinas, a veces si tenemos la oportunidad, interleuquina 6, por ejemplo, interleuquina 7, interleuquina 1, ya se está poniendo de moda el uso de reacción en cadena de la polimerasa para infecciones virales, o sea, pruebas ya moleculares rápidas, que en menos de 2 horas deberíamos tener un resultado, y también tomar un panel, en este caso metabólico, cómo está mi función renal, mi función hepática, mis electrolitos, todo lo que les dije, ¿no? Porque hay falla de órganos progresivamente. No se hace de rutina, pero también la cuantificación del conteo de células blancas, en teoría se podría hacer, aunque el hemograma ya no se traduce esto, y el hematocrito en caso de pacientes con hipoperfusión tisular, ¿no? Hay en todo caso, hay marcadores que también se podrían usar, y esto me escapa un poquito de la charla, pero cada vez se están modificando. En mis tiempos, cuando era alumnito como ustedes, teníamos esa proteína reactiva como un marcador, digamos, de elección, era lo máximo, era lo que teníamos que tomar y era caro, ¿no? Ahora se ha visto que es un marcador inespecífico, ya no está tan asociado a sepsis. Se puede usar aún, pero en otros escenarios. Lo que todavía sigue en boga es el uso de otro marcador que es procalcitonina, que es un poco más sensible para infecciones bacteriales en la cabeza, aunque eso también está cambiando. Hay otro marcador que se llama presepsina 3, ¿no? Otros que es calmodulina, que también se están usando mucho con mejores resultados y siendo más sensibles, ¿no? Y el lactato serio, como les dije, que es un marcador de hipoperfusión. Si tuviéramos la oportunidad, sobre todo en un paciente que está con distrés respiratorio, un AGA o una gasometría arterial también nos permitiría saber si hay problemas en gradiente, el PAFIO2, para dar puntaje a mi esforzófago, por ejemplo. Y solo para mencionar que existen ahora múltiples plataformas, múltiples métodos para poder diagnosticar una infección como tal. Lo que son termocicladores, en el caso nos permiten ver si es que hay detección de cadenas a través de primer ADN de la bacteria, otros que son desde secuenciamiento de bases, que detectan las bases de una bacteria y las van a comparar con las de una biblioteca para poder decir, acá hay una cadena de ADN, de ARN de una pseudomonas aeruginosa, ¿no? E incluso en algunos casos podrían darnos también respuesta o resultados de resistencia, es lo que le decimos fill array. Y también en base a incluso detección genética, ¿no? Para lo que es ver incluso seguimiento de dónde se origina un brote, por ejemplo. Nos ayuda muchísimo. Otras pruebas que son el spotting, que es a través de pequeños como pocitos, o sea, tenemos el bueno curar la sangre, los va a colocar, y se van a hacer análisis de espectro de luz para poder detectar en este caso la, la cantidad de partículas que podríamos tomar en base a una espectrometría, ¿no? Eso es lo que le decimos método Malitov, que a la fecha es el método, digamos, de moda, más sofisticado, es mucho más costoso, pero que sí, a través de una biblioteca de, de ARNs o especies, digamos, podría yo compararlo con mi resultado y saber qué especie, qué apellido tiene la bacteria o virus, incluso qué mecanismo de resistencia podría tener. Otras pruebas son anticuerpos, que son inmunensayo, o también de ensayos electroquímicos, aunque son menos utilizados, pero el objetivo es, pues, el motivo de toda esta parte de saber que tenemos que encontrar la infección prontamente para tratamiento. Solo les presento las distintas plataformas que se usan actualmente para el diagnóstico de sepsis, que en un adulto mayor es mucho más necesario debido a que el tiempo es mucho más corto de sobrevivir. Si un adulto mayor, un adulto joven, un joven, puede esperar hasta 3 horas, un adulto mayor quizás solo 1 hora, y si no, empezamos a tener ya problemas de falla multiorgánica. Por eso cada vez más se desarrollan métodos que, miren, en cuestión de media hora, 1 hora, 10 minutos o hasta 2 minutos podríamos tener algún resultado de algunos estudios como lactato, conteo de glóbulos blancos, etc., etc., que nos permiten definir el estado sistémico de nuestro abuelito, ¿no? Y acá están
Otra plataforma, la que está de moda, es esta que es Bytec 2, que es la que, como le dije, busca el agente etiológico de una muestra, ya no es una muestra de secreción bronquial, y en cuestión de 2 hasta 6 horas incluso, podríamos tener ya la identificación de un germen, podríamos también tener el perfil de resistencia, y incluso entre 6 a 17 horas a través de un aislamiento, ¿no? O sea, de una muestra de un cultivo. Están aprobados por la FDA, por ejemplo, y son útiles realmente, ¿no? Son útiles para esos casos. Obviamente el Malitov, que es lo que les comentaba hace un ratito, es mucho más rápido, ¿no? Es más costoso, obviamente, pues hasta en 1 hora pueden ver todo ese resultado. El tema es la capacidad de un hospital para poder desarrollarlo, no poder implementarlo. Y ya para acabar, tenemos solamente algunas consideraciones de lo que es el abordaje de un paciente séptico y como no un adulto mayor. Todo paciente en un hospital deberíamos tener guías, protocolos, incluso para poder identificar a los pacientes sépticos. Deberíamos tener lo que llamamos código sepsis, ¿no? O un HADEL, lo que dicen de sepsis, que son recomendaciones o protocolos para el manejo multidisciplinario. Y de igual forma, también poder implementar lo que son algunos scores para poder identificar de pacientes sépticos. ¿Por qué les comento esto? Pues cada año estas recomendaciones que es de lo que llaman el Survival Campaign Sepsis se van modificando. Entonces, como ustedes sean internos de medicina, van a tener que aprender de todo esto, la gran parte sí, y van a tener que actuar en base ya a parámetros. Antes era, bueno, me parece que sí, ahora no, tengo, en mi Score News o News 2 o el Crossover me dice eso, ¿no? Y puede tomar alguna actitud. Hay incluso digamos, dictámenes de buenas prácticas, ¿no? Deberíamos siempre un paciente que llegue con sospecha clínica de sepsis, tomarle las pruebas para diagnosticar o no, o en todo caso descartar, pero no necesariamente tomando solo un simple biomarcador, ¿no? Debemos tomar otras pruebas complementarias. De igual forma, también se recomienda que el paciente que esté con estas condiciones clínicas, sobre todo sepsis, ¿ve? Se recomienda toma de muestras de sangre o hemocultivos, ¿no? Tan pronto sea posible, o sea, eh, no obviar esa parte. Pero le digo en mi experiencia, no llaman a la emergencia a veces, paciente en shock séptico, está como usando carbapenémicos, usando vancomicina y no mejora. Y ya quedan pocas opciones de antibióticos, ¿no? Entonces no sé qué dar. Uno puede armar un esquema de manejo muy empírico, pero también es literalmente una moneda al aire, ¿no? Digamos, si tuviera esa información y se diera no sé, pues unas pseudomonas carbapenem resistente, entonces ya sé qué medicamentos quitarle y qué indicarle al paciente, ¿no? La idea es de que esto se haga de rutina. De igual forma, lo que también se recomienda en esos contextos es la hidratación, el tratamiento con antibióticos y la resucitación con fluidos, ¿no? La serie se maneja también con hidratación, chicos, y ustedes lo van a tener que indicar. ¿Qué se recomienda? Lo que es manejo intravenoso inicial con cristaloides en bolos, ¿no? O también se recomienda otras soluciones como el lactato de Ringer, también eh, otra que es la solución de Harman, también lo que se recomienda, pero también el fluido que vamos a administrar es bastante alto, 30 mililitros por kilo. O sea, si pesa 100 kilos el paciente, se dan 3 litros de líquido, parece bastante, ¿no? Pero es lo que necesita en ese momento, ¿no? Y luego ir evaluando cómo va a evolucionar. Si ya se confirma o sospecha de shock séptico, tenemos que iniciar vasopresores. Esa parte sí ya no lo vamos a ver nosotros. Eso es para manejo de áreas críticas, ¿no? Pero hasta esa consideración se tiene, ¿no? Y también deberíamos llegar a una presión arterial media, objetivo de mínimo 65, ¿no? Para decir que mi paciente que estaba séptico ya está compensado. Si eso no ocurre ya, el manejo en área crítica, ¿no? Unidad de cuidados intensivos, es lo que se debe hacer idealmente dentro de las 6 primeras horas. Claro, en un mundo ideal, ¿no? Pero en su contexto, pues es complicado, ¿no? Y para el manejo de la infección, pues se recomienda iniciar antibióticos empíricos pronto, ¿no? Incluso idealmente en la primera hora de reconocimiento de la infección o la sepsis. Eh, Pueden no esperar mucho tiempo, ¿no? Y más si aún se confirma la sepsis, pues ya empezar el saque y seguir incluso haciendo lo que es la investigación de la infección a través de métodos rápidos, ¿no? O tomar muestras consecuentes, ¿no? Tomar más muestras en caso queda la duda, ¿no? No, en caso de pacientes que estén, digamos, tengan bajo riesgo de infección o no tengan shock, por ejemplo, podríamos incluso diferir el inicio de antibiótico terapia y así hacer seguimiento al paciente, monitorizarlo de forma cercana, ¿no? Pero en aquellas que han ingresado con un cuadro de sepsis probable, hipotensión, incluso shock séptico, que ya han estado previamente hospitalizados, ¿no? O que han tenido una evaluación médica por lo menos 60 minutos, sí se recomienda dar antibióticos de forma pronta.
es la idea. O sea, insisto, no es esperar mucho tiempo, sino es tomar acciones prontas, porque el tiempo en este caso es bastante corto y el paciente se puede literalmente complicar en cuestión de horas y llegar a la muerte como tal, ¿no? Lo que también se recomienda es el control, lo que es en la fuente. Si mi paciente viene pues con fiebre, dificultad respiratoria, empieza a generar secreciones bronquiales, lo más probable es que tenga una neumonía, ¿no? Entonces, la muestra que yo debería tomar, aparte de los hemocultivos, sería secreción bronquial. Entonces, no tendría sentido tomarle un monocultivo o tomarle un coprocultivo, ¿no creen? A veces es eso, ¿no? Le dicen pancultivos, tomo muestro de todo, pero más para confundir que llegar a un diagnóstico, ¿no? Algo más. Antes, en mis tiempos, un paciente que estaba en sepsis o lo que decíamos shock séptico, se decía, por rico mejor déjale cobertura, en este caso, para gérmenes MDR, o sea, antibióticos de amplio espectro. Ahora, si en caso tuviéramos la confirmación de un germen MDR, sí, hay que darle antibióticos como tal, o hay alta sospecha o alto riesgo, ¿no? Pero si hay bajo riesgo de una infección grave o infección por un germen MDR, no se recomienda usar antibióticos para esta cobertura. Ejemplo, si viene un abuelito de la casa, obviamente, no ha estado hospitalizado en los últimos 3 meses, y viene con tos, con fiebre, secreciones bronquiales purulentas, por iniciar mi tratamiento con antibióticos tipo cefalosporina de tercera, llámese ceftriaxona, que es lo más común, ¿no? Y no estaría mal también según esta guía. Pero si mi paciente estuvo hospitalizado el mes pasado, sé que estuvo hospitalizado 2 semanas, salió de alta de las 2 semanas, se vuelve a ingresar por dificultad respiratoria, por fiebre, secreciones bronquiales, ya no pensaría en un germen de la calle o de la comunidad, sino un germen resistente intrahospitalario o MDR. Entonces mi cobertura antibiótica debe ser guiada a ello, ¿no? Si es que tengo alto riesgo. Pero si no existe ese riesgo, pues no se recomienda esta cobertura, ¿no? De igual forma, en pacientes con sepsis o shock séptico no se recomienda terapia antifúngica empírica. Van a ver en otros contextos que se usan muchos antifúngicos, a veces por temor, ¿no? Que acá las guías ya no lo recomiendan, ¿no? Hay otras intervenciones también que se pueden usar, pero que claro, va a estar ya enfocadas al manejo en área crítica, ¿no? O incluso casos muy específicos como infecciones fúngicas. Y bueno, última lámina, lo prometo. Algunas cosas que ya no se recomendaría dar, algunas que no se mantienen, otras ya se han descartado. Por ejemplo, en pacientes con shock séptico o sepsis, se recomienda usar corticoides, sí, hasta el momento que es una recomendación, digamos, no de alta calidad o de alto peso, pero sí eso se requeriría más en pacientes que estén con vasopresores, ¿no? Si un abuelito está con dobutamina, también se deberían dar corticoides endovenosos, ¿no? Pero chicos, ella no se debe dar en este caso. Ya se está limitando o se está evitando, ¿no? En pacientes con sepsis o shock séptico que hacen fiebre, ya no se usa, no se debería usar de rutina manejo antipirético como tal, ¿no? Se podría en todo caso usar, digamos, algunas estrategias farmacológicas o incluso lo que es manejo con medios físicos, ¿no? Enfriamiento con, digamos, con paños, entre otros, ¿no? Para mejorar el desenlace. ¿Qué más? Ya no se recomienda vitamina C endovenosa. Habían estudios que recomendaban o daban a entender que se podía usar esto en shock séptico o en sepsis. Ya no se encontraba. También inmunoglobulinas como un potenciador de la inmunidad, tampoco. Purificadores de sangre, ¿no? O incluso hemoperfusión, alta dosis de hemofiltración o plasma, intercambio de plasma, tampoco se ha visto que tenga beneficio. Eso es en base a medicina, base de evidencia, chicos. Y tampoco se ha visto necesario el usar polimedicinas, que son antibióticos de último recurso, como hemoperfusión. No se ha encontrado beneficio alguno, ¿no? Y de igual forma, ya no se recomienda el uso de vitamina D como terapia coadyuvante al manejo de sepsis. Desvíase de que esto, pues antes se usaba mucho de forma empírica, ¿no? Se usaba, le decían a la familia, compra esto, que eso sí le va a ayudar porque lo leí en un artículo. Ya la evidencia consolidada recomienda que no, y definitivamente los probióticos también F, ¿no? Ya no tienen un rol al menos trascendental en el manejo de un paciente con sepsis o incluso con shock séptico, ¿no? Bien, chicos, no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda, inquietud, no sé. Los escucho, por favor.